Detente un momento. Respira hondo. ¿Qué harías si supieras que el fin está más cerca de lo que imaginamos? ¿Y si te dijeran que alguien lo supo y que ese alguien fue el mismo Papa Francisco? Este video no es una especulación, no es una teoría. Es una invitación urgente a mirar lo que está frente a nosotros y que muchos no quieren ver. En sus últimos días, mientras el mundo giraba como si nada pasara, el Papa Francisco enfrentaba una batalla silenciosa. Una batalla que no se libraba con espadas, sino con el alma. Una batalla entre la fe, el misterio y una profecía antigua que podría estar cumpliéndose. Hablamos de la profecía de San Malaquías, una lista escrita en el siglo XI que predijo con asombrosa precisión a cada papa desde Celestino II hasta el último. Ese último, según muchos intérpretes, sería conocido como Pedro el Romano. Y según esa profecía, él sería el último pastor en tiempos de tribulación, justo antes del juicio final. ¿Sabes cuántos papas han pasado desde que San Malaquías escribió su visión? Exactamente 112. ¿Sabes quién es el Papa número 112? Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Muchos lo han ignorado, otros han reído. Pero el Papa, en la soledad de su habitación en Santa Marta, no podía ignorar lo que su alma percibía. Cada señal, cada crisis, cada advertencia mariana, cada palabra que resonaba desde Fátima, Lourdes o Medjugorje, todo parecía apuntar a lo mismo. El mundo está herido y la creación está gimiendo. En este video te vamos a revelar las reflexiones finales del Papa Francisco, no las que aparecen en los medios, sino aquellas que murmuraba en sus oraciones más íntimas. Él no hablaba de destrucción, sino de conversión. No buscaba provocar miedo, sino encender conciencias dormidas. Sabía que muchos lo criticaban, que lo llamaban hereje, débil o incluso el anticristo, que canales católicos conservadores lo atacaban constantemente. Pero él no respondía con odio, solo rezaba. Sabía que la Iglesia estaba dividida, y su mayor dolor no era el juicio de los hombres, era la posibilidad de que las ovejas del rebaño se dispersaran en medio de las tinieblas. Por eso, este video es más que una historia. Es un llamado, un susurro del cielo a tu corazón. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir la oración secreta que el Papa hizo en sus últimos días, las visiones que marcaron su alma y la advertencia que el mundo aún no ha querido escuchar. Y si tú estás aquí hoy, no es por casualidad. Tal vez este sea el momento en que tu alma despierte. Tal vez seas tú quien comparta este mensaje con alguien que lo necesita. Tal vez Dios quiera hablarte a través de esta historia. Comparte este video. No sabes a quién podrías salvar con un solo clic. Dale me gusta si crees que la fe todavía puede cambiar el mundo. Déjanos un comentario. ¿Crees que estamos viviendo tiempos proféticos? Y sobre todo, suscríbete, porque cada semana compartimos mensajes que despiertan el alma y preparan el corazón. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de ver la historia, la Iglesia y el destino de la humanidad. Este es el legado espiritual del Papa Francisco, y su mensaje aún resuena en el cielo. Hay heridas que no sangran por fuera, pero que desgarran el alma por dentro. En los pasillos silenciosos de Santa Marta, mientras el mundo lo veía como el líder de la Iglesia católica, el Papa Francisco cargaba heridas invisibles que solo Dios conocía. No eran heridas físicas, eran otras más hondas, críticas, traiciones, acusaciones, silencios que dolían más que los gritos. Desde su elección, supo que su pontificado no sería fácil, pero lo que vivió fue más que una misión. Fue una cruz. Uno de los dolores más profundos fue enfrentar cara a cara el drama de los abusos sexuales dentro de la Iglesia. No eran simplemente casos, eran vidas destruidas, jóvenes marcados, vocaciones arruinadas, familias rotas, y lo más devastador, el encubrimiento por parte de quienes debían proteger. En 2018, el informe de Pensilvania sacudió al mundo. Cientos de casos documentados, decenas de años de horror silenciado. Francisco leyó cada página. Lloró, no con lágrimas públicas, con lágrimas de madrugada, frente al sagrario. ¿Cómo pudimos fallar así?, decía entre susurros. ¿Cómo permitimos que el nombre de Cristo fuera manchado de este modo? Él sabía que, aunque no era responsable directo,
Su papel era el de sanar. Y sanar duele. Sanar implica tocar la herida, mirar el rostro de la víctima, pedir perdón aunque el pecado no sea propio. A raíz del escándalo, aceptó la renuncia de más de 30 obispos en Chile, un gesto sin precedentes en la historia reciente del Vaticano. Pero el peso de esa acción lo acompañó por semanas. Muchos dentro de la Iglesia lo criticaron, otros lo acusaron de debilitar la jerarquía, pero él lo tenía claro. Prefiero una Iglesia herida por buscar justicia, que una Iglesia enferma por ocultarla. Otra herida profunda llegó con la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Francisco quiso hablar del amor en la familia. Quiso abrir caminos para la inclusión, para la comprensión, para el acompañamiento pastoral de quienes viven situaciones complejas. Pero entonces llegó la carta, firmada por 45 sacerdotes y teólogos. Lo acusaban de herejía, de confundir a los fieles, de comprometer la doctrina de la Iglesia. Era más que un desacuerdo académico, era una estocada en el corazón, porque no venía de enemigos, sino de hermanos. El Papa no respondió, no convocó conferencias, no escribió una contracarta, solo bajó la cabeza y oró. Oró por esos sacerdotes, por sus intenciones y por la unidad de una Iglesia que, desde dentro, parecía desgarrarse. El Evangelio no cambia, decía, pero los corazones sí, y hay que alcanzarlos allí donde están. Y luego llegó uno de los momentos más oscuros, la carta pública del arzobispo Carlo María Viganò, exnuncio apostólico en Estados Unidos, hombre influyente, voz respetada entre sectores conservadores. Su acusación fue clara y devastadora. Afirmaba que el Papa había encubierto al cardenal McCarrick, implicado en casos graves de abuso. Y no solo eso, pedía públicamente su renuncia. El mundo católico se sacudió, los medios estallaron, y muchos miraron al Papa esperando respuesta. Pero Francisco no dijo nada, solo una frase: leed el documento y juzgad por vosotros mismos. Ese silencio fue interpretado de muchas formas. Para algunos fue evasión, para otros fue sabiduría, pero en el fondo, ese silencio era dolor. Dolor por la división, dolor por la desconfianza, dolor por una Iglesia que, en vez de caminar unida, parecía desangrarse en público. Y todo eso no pasaba desapercibido. Canales de YouTube, blogs conservadores, medios digitales católicos, muchos lo acusaban de destruir la Iglesia. Lo llamaban el falso profeta, el Papa del fin, el que abre las puertas al anticristo. Él los escuchaba, pero no respondía. Veía los comentarios, sentía el rechazo. Incluso algunos fieles le retiraban el saludo. Pero él seguía orando. No he venido a ser servido, sino a servir. Y el que sirve también es herido. En cada crítica ofrecía una oración. En cada golpe, una palabra de perdón. En cada noche de soledad, una súplica. Señor, que no me endurezca, que el odio no me cierre el corazón. Francisco fue muchas cosas: teólogo, pastor, reformador, pero sobre todo fue un hombre herido, que nunca dejó de amar. Y en esas heridas fue que encontró el rostro crucificado de Cristo,